Nuestro para una oración. Pedirle al Señor su dirección. Oremos. Padre eterno, Padre que nos creaste y ahora nos has salvado y nos has redimido. Venimos a ti en esta mañana para que tú abras tu palabra, nos des tu consejo, nos alimentes con tu pan eterno, que es todo lo que sale de tu boca, y nos permitas crecer en la estatura del varón perfecto. Guárdanos en esta hora, perdónanos y danos tu Santo Espíritu. Lee tu palabra a nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de esta mañana, apreciados hermanos, es la palabra más sencilla, pero posiblemente la palabra más profunda y más necesaria para ti, más necesaria para mí y más necesaria para todos nosotros. Y vamos a leerla. Vamos a leer esto que todos hemos leído. No solamente que todos hemos leído, que posiblemente todos hemos aprendido de memoria, porque el lenguaje es muy sencillo, pero que fue el gran secreto de Jesús. Jesús vino como un bienaventurado aquí a la tierra, para constituirte a ti en un bienaventurado también, así como Él es bienaventurado. Él vino siendo feliz, estando realizado, y quiere que tú seas feliz y que tú estés realizado en esta experiencia de fe, en esta experiencia de servicio, en esta experiencia de ministerio, en esta experiencia de ser una imagen de Dios. Tú y yo somos llamados a ser la imagen de Dios. Fuimos hechos por creación, lo perdimos, y ahora somos hechos por redención, por nueva criatura, por nuevo nacimiento. Tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de que el mismo Creador vuelva a ser esta nueva criatura en tu vida, en mi vida y en nuestra vida. Así que vamos a meditar. En esta media hora vamos a meditar brevemente en las bienaventuranzas de Jesús. El Señor Jesús declaró feliz, declaró bienvenido, declaró en gracia, declaró en redención a estos hijos en esta hora final. Y vamos a leer el lenguaje en Mateo capítulo 5. Así que vamos a asumir esta lectura bíblica como la base para nuestra reflexión. Viendo la multitud, escuchen la escena, viendo la multitud, no viendo dos o tres, el Señor Jesús, viendo la multitud, subió al monte
Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñó. Vamos a estar aquí, hermanos, para que el Señor nos enseñe. Yo no sé si tú le has permitido al Señor ser tu maestro, si tú le has permitido al Señor que te enseñe. Lo que el Señor enseña, todo es redención. Él sabe lo que yo no sé. Él sabe que yo necesito ser redimido. Él sabe que tú, mi querido hermano, necesitas ser redimido. Necesitas ser restaurado. En otras palabras, Él sabe que tú y yo y nosotros necesitamos nacer de nuevo, ser nueva criatura. Y Él inició el sermón de la montaña. Su sermón de la montaña, el sermón que está completo de los que Él predicó. Él predicó el sermón de la montaña y la introducción de ese sermón fue hablar de la gente feliz. El secreto para ser feliz, el secreto para estar realizado, el secreto para estar completo en Él, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, lo sencillo de esto y al mismo tiempo lo profundo de esto, este es un misterio. Y en estas bienaventuranzas el Señor consignó todo su ministerio, todo su trabajo y toda tu redención, toda tu justificación y toda tu salvación. Vamos a tomarnos el tiempo, hermanos, de leer lo que las Sagradas Escrituras denominan y llaman las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: el Señor aquí va a enseñarme a mí. El Señor a ti te va a enseñar a ti. El Señor quiere enseñarnos. Y tuvo que abrir su boca para enseñarnos. Y la palabra clave que utilizó para enseñarnos fue bienaventurado. Si tú quieres ser enseñado, si tú quieres ser aprendido, si tú quieres comenzar a ser aprendido, aquí están las bienaventuranzas de Jesús y la manera como Él las entregó. Muy importante, hermanos, muy importante para ti. Muy importante para mí manejar las bienaventuranzas del Señor Jesús en el Sermón de la Montaña. Y en esta hora el Señor nos invita a la reflexión. Vamos a ver cuánto de esto somos nosotros, cuánto de esto reconocemos nosotros, cuánto de nosotros hemos experimentado esto. Y muy interesante, para mí, muy interesante.
me pone a reflexionar, a examinarme. La introducción de estas bienaventuranzas son para mí motivos de redención, motivo de escrutinio, motivo de examen, motivo de investigación de mi vida, a ver si yo estoy en esta condición de vivir estas bendiciones. Me asombra el orden que el Señor le dio a estas bendiciones. Me asombra. Y creo que el orden que Él le dio a estas bendiciones tiene mucho que enseñarme a mí para examinarme si yo he encontrado el camino de la redención, el camino para ser la nueva criatura, el camino para llegar a restaurar la imagen de Dios en mi vida. Oh, mis amados, cómo quisiera el Espíritu Santo en esta hora hacerte así consciente de que hemos perdido la imagen de Dios y que el Señor todo el tiempo ha tratado de que tú y yo, que nosotros recuperemos la imagen de Dios desde aquí y desde ahora por la gracia de Él y por la redención de Él y porque Él es suficiente para ser una nueva criatura, una nueva creación en tu vida. Vamos a leer rápidamente estas bienaventuranzas y luego vamos a venir una por una. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estas bienaventuranzas, interesante. El Señor Jesús llamó a esta condición de pobreza, de lloro y tristeza, a esta condición de mansos, a esta condición de misericordia, a esta condición de limpio corazón, a esta condición de pacificadores y que tienen persecución, a esta condición los llamó bienaventurados. Esa sola situación me hace a mí reflexionar y pensar en mi vida, en mi desarrollo, en mi comprensión de la vida. Y ojalá, mi querido hermano, que a ti el Señor también te ayude a comprender tu situación, porque el Señor quiere salvarnos. El Señor comienza diciendo, los pobres. Uy, la palabra pobre es lo que menos quiere ser el ser humano. La palabra pobre, el estado de pobreza, es lo que menos desea el ser humano. Y muy importante pensar cómo Jesús inicia estas bienaventuranzas, esta felicidad,
cómo la inicia con la condición de pobre y promete que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Luego agrega y añade a esta bienaventuranza de pobreza los que lloran. Los que lloran. Interesante ver la relación entre el pobre y el que llora. Y luego cambia el drama entre el pobre y el que llora por los mansos. Los mansos. Y luego vuelve a lo negativo y entonces habla de los que tienen hambre, los hambrientos, los que tienen hambre. Y luego vuelve a cambiar en lo positivo a los que aman y tienen misericordia. Y agrega los de limpio corazón. Y finalmente termina con los perseguidos por causa del bien, por causa de lo puro, por causa de lo recto. Ese contraste que hay aquí en estas bienaventuranzas es muy importante para tu experiencia cristiana, para tu desarrollo cristiano y para que tú y yo nos examinemos si tú y yo estamos en este camino que comienza con la pobreza y termina con la persecución. Muy interesante, muy interesante. A Jesús lo esperó un decreto de muerte. A Jesús lo esperó un decreto de muerte. Él vivió una vida de bienaventuranza y Él entregó bienaventuranza a todos los que le oyeron. Pero terminó con un decreto de muerte y una muerte, la peor muerte, la peor de la cruz, la muerte de la cruz, el suplicio de la cruz, que solamente los romanos se lo aplicaban a los que no eran romanos, porque un ciudadano romano no podía ser ajusticiado con la crucifixión. Solo los ciudadanos que no eran romanos eran los que eran dignos de la crucifixión. Jesús, nuestro Salvador, por no ser romano, en la ley romana, merecía la muerte de la crucifixión. Muy importante esto, porque tú y yo en redención, merecemos la crucifixión. Todo el que quiera ser redimido, todo el que quiera ser justificado, todo el que quiera ser santificado, todo el que quiera ser glorificado, necesita pasar por la crucifixión. No hay excepción, como en la mentalidad judía de Israel. Aquí no hay excepción, ni para ti ni para ningún otro. Tú y yo necesitamos pasar por la experiencia de la crucifixión. Entonces, estaremos habilitados para pasar por esta condición. La primera condición, pobreza. La segunda condición, llorar. La tercera condición, la mansedumbre.
Y así va desarrollándose las bendiciones hasta que termina en la persecución y la muerte. Muy interesante, hermanos, este proceso. Yo pregunto, y lo pregunto con reverencia, ¿has tú comenzado este camino de la bienaventuranza? ¿Has tú comenzado este camino de la felicidad? En el lenguaje nuestro, bienaventurado es sinónimo de feliz, dichoso. ¿Este camino lo has comenzado tú en esta dicha? Y la primera es muy clara. Pobres en espíritu. Pobres en espíritu. La palabra pobre todos la conocemos. Y casi todos no deseamos ser pobres. Yo todavía no conozco ningún pobre que quiere ser pobre. La tendencia del pobre es que no quiere ser pobre, pero muy especial. El Señor Jesús comenzó su proclamación aquí en el Sermón de la Montaña, dando una felicidad, dando una dicha, dando una bienaventuranza a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, amigos, ¿qué quiso decir Jesús cuando habló de los pobres en espíritu? ¿Por qué el Señor comenzó con la pobreza de espíritu y no comenzó con el versículo 8, los limpios de corazón? Lo más seguro es que nosotros hubiéramos comenzado a dar la bienaventuranza con los limpios de corazón. Pero el Señor Jesús comenzó este mensaje único de Él, del Sermón de la Montaña, tocando lo más esencial, tocando el comienzo, comenzando con la génesis, con el comienzo, con lo primero, con lo fundamental, en redención de este mundo pecaminoso, donde tú y yo debemos de comenzar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de Dios, ser pobres del carácter de Dios, ser paupérrimos en el carácter de Dios, en no participar de su amor, de su pureza, de su integridad, de su misericordia, de no participar de la limpieza del corazón. El Señor comenzó esto con esa pobreza del carácter de Dios, con esa pobreza de no conocer la blancura de ese carácter y la integridad y la santificación de ese carácter. Él comenzó con ese contraste. Los pobres en espíritu no son los acomplejados. Los pobres en espíritu no los que están pasando por una amargura. Los pobres en espíritu son los que no tenemos conocimiento de quién es el Señor y necesitamos tener pobreza, porque el pobre
no quiere ser pobre. El pobre quiere tener. El pobre necesita ser rico. El pobre necesita dejar el estado de pobreza. Y por eso el Señor Jesús, de una manera tan especial, da la bienaventuranza hacia aquel que necesita. Porque el que necesita, pide. El que necesita, busca. El que necesita, es saciado. El que necesita pobreza en el espíritu, busca la riqueza del espíritu. Y el Señor está dispuesto a darle esa riqueza. El Señor quiere comenzar contigo, quiere comenzar conmigo y necesita el estado de tu pobreza espiritual para Él cambiarla por su riqueza, por su vestido blanco y por su carácter. Hermanos, que el Señor nos guarde y nos permita experimentar esta pobreza, porque la promesa es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor nos guarde. Oremos. Amado Padre, danos la bienaventuranza de la pobreza en espíritu, para que tú nos enriquezcas con tu justicia. Tú nos enriquezcas con tu carácter. Tú nos enriquezcas con tu victoria. Tú nos enriquezcas con tu santidad y podamos experimentar que volvemos a llegar a ser hijos tuyos, nacidos de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.